cierto. sobrina de Marion Charles David. Lederer. Que con lo que se llama la paradoja, siempre que en la vida de Wells es muy divertido, que la hija de Wells y su ex esposa visitaron este famoso San Simeón, que en la película se llama Sanadú, como huéspedes del enemigo de Hearst. Pero Eso San sí, Simeón, eso está claro que es San Simeón, ¿no? Muy parecida a la estructura, aunque aquí lo pone que es en Florida, cuando se está construyendo. Pero es esos planos que están tan bien hechos, tan bien planificados, que da la impresión de que estás viendo como una película de las faraones y eso, por el ritmo tan bonito que tiene. Además, cómo van los planos sucediéndose. El primer tercio es una sucesión de encadenados, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y eso le va dando como Yo creo que tiene razón fluido. Miguel, pero realmente en la película, a mí lo que me sorprende, ya que he superado todas las enfermedades que uno pasa con esta película, es que al final te das cuenta de la sabiduría que hay interna, aunque efectivamente ciertos efectos te puedan molestar, pero la sabiduría interna del guión, del paso de tiempo, Sí, de los pero yo que encadenadores. estoy siempre muy de acuerdo en un 90% con Miguel, en este caso, por ejemplo, a mí me está pasando casi al revés. Yo entré frío la primera vez que vi Ciudadano Kane, la segunda vez me desconcertó un poco más, pero últimamente, según, como diría mi querido amigo Alfonso Sánchez, según uno va cumpliendo películas, a mí cada vez me parece más buena. Lo que ya no sé si es un acierto solo de Wells, de que el guión realmente era muy bueno y esa estructura en forma de puzzle también viene de Mankiewicz, en que la gente que trabajó era fenomenal, los actores tenían un entusiasmo maravilloso, Bernard Herrmann era muy bueno, Robert Wise luego demostró que tenía un gran talento para el cine como director, además de ser montador, es decir, que hubo una suma, que esto es algo más que una sucesión de momentos maravillosos que él tiene en la película, sino que hay una estructura probablemente dominada por la mente súper genial de Orson Welles. Pero a mí es verdad que me ha gustado mucho Los Anderson, que me gusta muchísimo Sé de Mal, que me gusta muchísimo La que rueda en España, pero que creo que tiene algo especial también. Esta película es algo especial. Es que yo creo que también le pasa a esta película algo de lo que veíamos en la regla del juego hace unas semanas, es decir, que es un poco desconcertante por la mezcla de estilos y de géneros que ha dicho Miguel al principio del coloquio. Porque la secuencia, por ejemplo, del comienzo del periódico, la llegada de Kane, Leland Hayward, Jet Leland y Bernstein al periódico es humor, es una comedia, ¿no? Y luego hay trozos de musical, hay trozos de melodrama, todo el trozo de la biblioteca Thatcher es casi películas alemanas o suecas que lo ha visto. La escena de las flores, cómo se separa el matrimonio es William Wyler. Pero, eso es como de William Wyler. Pero luego hay cosas de puesta en escena pura. Por hablar en términos de cine puro clásico de Ford, de Hawks, de Hitchcock o de cualquier otra cosa, en la que como todos los cineastas ponen mucho de personal, que es a mí lo que me acaba enganchando a la película cuando me distancia, es decir, que hay mucho personal. Por ejemplo, las secuencias del teatro. Nadie que no haya vivido en el teatro es capaz de organizar ese mare magnum en la boca del escenario cuando van a empezar a cantar la ópera, y nadie que haya vivido en el teatro pero tenga un sentido de lo visual del cine es capaz de hacer ese movimiento de grúa desde abajo, desde la cantante, subiendo hasta arriba, hasta los tramoyistas que en un gesto sin palabras anuncian que es un desastre la cantante Susan Alexander. Es decir, esa mezcla es lo que le da quizás, lo que te acaba enganchando en una película, que yo coincido con Miguel, que en algún momento puede irritar, pues por ejemplo, la famosa secuencia que Bazin, pues por ejemplo, hablaba mucho de ella, entre Bazin, el padre de todos los críticos de los caídos del cinema, que es el del suicidio de Susan Alexander, algo que después pues ha hecho mucho, sobre todo en los años 60, ¿no? Que es el frasco de los barbitúricos en primer término, el rostro ese en escorzo de Susan Alexander y al final la puerta, ¿no? O la sucesión final de las puertas con las figuras pequeñitas que van entrando, que bueno, pues eso lo han hecho mucho, incluso cineastas muy influidos, muy recientes. Es una película del ¿no? periodismo, Sí, pero esta es una película de periodismo. El cine enfocó Pauline Kael. El problema para mí es que a mí me importa en el fondo un pito la importancia histórica de Ciudadano Kane. No me importa nada si es o no es revolucionaria. Generalmente estas películas se dice que revolucionarios del cine y yo no les encuentro nada particularmente revolucionario. No me importa la estructura, ni si es puzzle, ni si es más complicado. Lo que a mí me interesa es algo de lo que normalmente no se habla. Y entonces a mí lo que me gusta es esta historia de un hombre que es muy joven pero que hace una película de viejo, y sobre la vejez, y sobre la decadencia, y sobre el abandono y la ruptura con los amigos, que es un tema que hay siempre en Wells y casi siempre asociado con Joseph Cotten, que parece la figura del amigo fiel pero con unas distancias por medio terribles. Hay una especie de historia muy dramática y muy patética, y hay esa inyección de sí mismo que hay en todos los personajes de Wells, que aunque sea un personaje en teoría antagonista, es un poco lo que hablábamos también en el coloquio sobre Sed de Mal, teóricamente él está en contra de Quinlan, aquí teóricamente está en contra de Kane Hearst, pero sin embargo resulta que se mete él mismo en ese personaje y de repente Kane tiene un lado que es Orson Welles y que él entiende, que él comparte y que tú encuentras admirable.
Y hay ese elemento que enlaza con lo que decías tú del periodismo. Yo pocas veces me parece algo tan admirable a mí más bien me despertaría ganas de ser periodista que cineasta esta película como Vocaciones, que es el momento fundacional del Inquirer, Claro. cuando Todos hace los quisiéramos estar ahí, principios claro. que va a seguir y toda esta historia, que luego son principios que en cierto sentido traiciona y que en cierto sentido hace como que sigue también con el número de acabar la crítica que ha empezado Leland. Y toda esa historia personal, íntima y personalísima, que es a mí toda esta historia de Pauline Kael y quien hizo el guión, es que me parece todo ridículo. A que tú Si cierras los está claro ojos. que en esta película hay un responsable único, es Orson Welles. Por eso que te está digo por que todas luego partes, ¿no? hay una desmesura, y de repente pasa de serlo de Orson Welles a que ahora de repente llega la autora, esta quien es Pauline Kael, ¿no? La que lo dice, y se inventa otra teoría. Tú cierras los ojos muchas veces y dices, Ciudadano Kane, y yo veo a Joseph Cotten escribiendo a máquina esa crítica después de salir del teatro. Pero has dicho una cosa que a mí me parece que es fenomenal, y es, un joven hace una película, entre comillas, vieja, un joven que debuta, pero un viejo, entre comillas, en campanadas, hace una película joven. Eso es curioso. Cómo hay algo en la, no sé, en el vaivén del alma o de la vida de Orson Welles, pero Campanadas, que es una película sobre la traición también de la amistad, sobre la vejez, el falsa, eso, es una película joven. Tú la vuelves a ver y la vuelves a ver y sigues viéndola y hay algo de frescura en las imágenes. Y en cambio Ciudadano Kane quizá es como más de sofás, de sillones de orejas, es como más de ¿Y vejez, ¿no? qué es, y en cambio está hecha por un chico de 25 años, ¿Y ¿no? qué es El tercer hombre? Una historia de amistad traicionada en la que la presencia de Wells acaba arrasando la película. No sé cómo sería el trabajo de Carol Reed, pero acaba dominando un personaje que prácticamente casi está ausente, mientras que aquí el personaje de Kane está omnipresente a lo largo de toda la película. En Wells hay que tener en cuenta una cosa que yo he estudiado mucho y, vamos, por ejemplo, he visto sus artículos en el periódico del colegio el que se educó él, pues artículos cuando tenía 12 y 13 años, y todo lo demás. Yo creo que Wells tenía una madurez de un hombre de 28 o 30 años cuando tenía todavía 12 o 13. Y eso explica muchas cosas, yo creo. Él fue muy prodigio, de verdad. Vamos. Las peliculitas cortas que hizo antes de Kane, claro, no son cortometrajes cualquiera, son unos cortometrajes de un señor que sabe ya muchísimo cine y que tiene ideas visuales bastante originales. O sea, que no son películas perfectas y redondas, pero son unas películas muy interesantes y que dices, bueno, 5 años antes de Ciudadano Kane, este señor no llega a Hollywood y se pone delante de una cámara sin haber visto nunca el asunto. No, pero él pasó por todos los departamentos, habló con todo el mundo y fue decisivo, y además hasta el final de su vida rindió tributo fundamentalmente a Bernard Herrmann y muchísimo a Greg Toland. Y Greg Toland tiene para mí una cosa que es emocionante para cualquier hombre que le guste el cine, que es solamente, bueno, tiene el honor de que John Ford y Orson Welles le pusieron en el cartel con él. Ford en el Long Voyage Home, Hombres Intrépidos, y Wells aquí. Comparte la cartelera, director y operador juntos, lo cual demuestra que ambos se consideran muy deudores de la fotografía y de la experiencia y de la ayuda técnica que les ha prestado su operador. El estilo visual y la atmósfera de las dos películas. Ten en cuenta una cosa, que lo que parecidísima. nosotros entendemos como director de fotografía, en este caso Greg Toland, en Estados Unidos pone la cámara también, ¿eh? O sea, suele hacer también trabajo de cameraman. O sea, que a veces discuten mucho porque los encuadres los busca el director de fotografía de acuerdo con un tipo de luz. Por eso los problemas son mucho más grandes en el cine americano entre el director de fotografía y el realizador o director de la película que aquí, porque claro, están en función de la luz y que si el director no le gusta ese encuadre, él ya inmediatamente dice, bueno, entonces tengo que cambiarme todo lo que me había inventado para iluminar el plano. Y dice, pues cámbialo. Mientras que en España el director de fotografía no encuadra, sino que es más bien un trabajo del director a medias con el cameraman. Pero de todas formas, la gran pregunta sería, ¿por qué después de tantos años, y quitando nuestras opiniones personales, sigue siendo Ciudadano Kane el Everest o el Himalaya del cine? Para, entendámonos, porque para aquí han votado pues mucha gente y la han elegido el número 3, pero es que el año 92 en Sight and Sound otra vez sale y se ha vuelto a votar y sale Ciudadano. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué creéis vosotros que siempre es esta y no otra de Orson Welles o no otra? Yo creo que, vamos, voy a aventurar una opinión muy personal, pero yo es que creo que las votaciones se hacen conforme a categorías. Es
Es decir, que es muy difícil desbancar a categorías hechas y derechas. No llego a comprender por qué el acorazado Potemkin y otras películas siguen figurando en posiciones que para mí son superadas pues por cualquier película de Hitchcock, de Hawks,